Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a este encuentro con escritores, este encuentro que se da en el marco del Fondo 100 años de Mario Benedetti y que ha organizado la Fundación Mario Benedetti con el apoyo de la asociación La Casa de Escritores del Uruguay y también con el apoyo de Coparte. Vamos a estar recibiendo con muchísimo gusto a dos jóvenes poetas y realmente va a ser un placer poder compartir y conocer a Guillermina Sartor, de estudiante de psicología, poeta, gestora cultural, editora, referente del colectivo En el Camino de los Perros, coordina el evento Poesías Performáticas, colectivo Tribu Normal, forma parte de los proyectos Enfermeras Venerias y Archivo Onírico. Guillermina, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias. Bueno, y con muchísimo gusto también recibimos a Jairo Rojas. Jairo es venezolano, ha publicado los libros de poesía Geometría de la Grieta, Pasear Lunático y Los Plegamientos del Agua. Jairo, ¿cómo estás? Bienvenido también tú. Muchas gracias, gracias por la invitación. Bueno, para hacerlo de una forma ordenada, hemos establecido aproximadamente 3 minutos para cada uno, para cada respuesta, y también los hemos consultado a propósito de los temas que les gustaría abordar por estos minutos. Y vamos a comenzar con Guillermina, que ha planteado como tema importante para ella en todo lo que significa el proceso creativo, el extrañamiento como experiencia o como técnica creativa. ¿Cómo es eso, Guillermina? Bueno, en realidad como teníamos que hablar un poco de nuestros procesos y yo no soy muy fan de ir directamente a hablar desde mis textos, me interesó plantear este concepto que para mí ha sido fundamental como en el trabajo. Eh, yo tengo como una definición un poco que la tomé de retazos a partir de lecciones, que sería el extrañamiento como una experiencia perceptiva, que es como la primera parte que vos nombraste, que es esa experiencia cuando se vivencia el relacionamiento con algo que ya conocemos de una forma extraña, es decir, como si eso fuese nuevo, o todas las ideas o significaciones que teníamos sobre ello, que estaban ya instituidas como cristalizadas, no lo pudiesen explicar o representar más, o por lo menos no serían la única forma. Eh, y por lo tanto, y lo que me parece como interesante para lo que viene después, es que se genera una instancia donde, como de punto cero, donde uno tiene la posibilidad de volver a reconocer e identificar eso que se nos presenta ahí como desfamiliarizado. Entonces, como frente al mundo, o sea, todo esto parte de que frente a la otredad y frente al mundo nosotros generamos, o se generan colectivamente, significaciones que definen a lo otro como tal. Es decir, nosotros, a partir de cómo percibimos las cosas, asumimos que esa percepción es la cosa, es lo otro, es el fenómeno, es el vínculo, y por ende sentimos, actuamos, nos relacionamos en consecuencia de esa idea que tenemos, ¿no? Desde la antropología se dice que es como, se lo describe como estar delante de un sistema de signos, y como poder reconocer el significante, pero no encontrar o desencontrarse con el significado de ese significante, digamos. Y yo personalmente lo entiendo como una experiencia perceptiva, a pesar de que cuando se va a leer sobre el extrañamiento, lo primero que se encuentra se lo define como técnica o como metodología, en el caso de la antropología, por ejemplo, eh, porque en sí el paso previo para mí es que en realidad es una experiencia que está muy anclada a lo cotidiano, ¿no? Que no es algo excluyente de una disciplina o de un circuito cerrado de conocimiento. Y voy a decir como 3 ejemplos cortitos que para Bien. mí hacen visualizar como esto simple, esto de todos los días, que son ejemplos de, del- de esta experiencia perceptiva, y son, uno, cuando por ejemplo somos niños, que también esto se convierte en un juego, cuando repetimos una palabra hasta el hartazgo, y esa palabra pierde, o por lo menos sentimos que perdió su significado, y hasta sentimos que la estamos diciendo mal, ¿no? Y nos quedamos simplemente con el significante, con ese sonido que ya no podemos asociar, y bueno, y eso se vuelve a tomar como un juego en la niñez, como para volver a experimentar esa sensación.
después, cuando nos hacemos de algún objeto, sea un champión o sea un auto, ¿no? Empezamos a después encontrar en otros espacios, en otros, que ese objeto se repite y reaparece, y no es que en realidad el estímulo se modifique, sino que hay como una modificación en el juego de la figura fondo, hay un agenciamiento con ahora una imagen, una idea, que hace que como se nos subraye, ¿no? Como si fuera con un highlighter, sin intención, ese objeto, y sentir, este auto está en todas las calles, y estos championes los usan muchas personas y no me he dado cuenta. Y después algo que es como otro ejemplo, el último, que es mucho más típico de nombrar, es cuando, no sé, regresamos a nuestra casa de la infancia, quienes nos hemos movido, y tenemos la sensación de que, a pesar de saber que es nuestra casa, se siente que es diferente, se siente que es más pequeña, se siente que es más oscura, que esto no estaba, que no me acuerdo de esta ventana, como el ejercicio tiene como efecto el ver las cosas como si fuera la primera vez que las vemos. Muy bien, Guillermina. En el caso tuyo, Jairo, ¿por qué fases vas atravesando en ese proceso creativo? Sí, en mi caso, capaz comparto un poco la noción de Guillermina del extrañamiento como punto inicial. Bueno, en mi caso, digamos que el germen o la semilla de un futuro libro o proyecto viene de diferentes lados, ¿no? Pero ciertamente es algo que a mí en una primera instancia me parece misterioso o raro, es una especie de imagen o sonido obsesivo que no puedo como liberarme inmediatamente, ¿no? Y generalmente está asociado con algo que está fuera como de mi percepción cotidiana, que básicamente es lo que hace la poesía, ¿no? Que te muestra otra faceta del mundo, otra capa de la realidad. Ajá. Entonces, esa primera instancia, que podría decir también que es como una especie de extrañamiento o de pregunta, es como el puntapié a una posterior investigación. En mi caso, por ejemplo, no sé, tengo un libro que se llama La O Azul, que fue una investigación sobre mi historia familiar, pero a su vez también vinculada con el lugar de donde es mi familia, que es en los Andes venezolanos, y con toda la cosmovisión que hay ahí, porque es una herencia indígena también lo que mueve una serie de gestos y actitudes que a mí en algún momento me parecían un poco raros también. Y luego, indagando, digamos, a mi familia inmediata, y luego lo que había detrás de eso, fui como más atrás y más atrás hasta desembocar en toda una cosmovisión que tiene una serie de valores y es como un universo en sí mismo, ¿no? Pero arranca como con una cosa que no sé de dónde viene, y trato como de verle de dónde surge, ¿no? Como vencer un poco la apariencia e ir un poco más a profundidad. Algo medio ancestral sería, Jairo. Sí, bueno, digamos que en una primera etapa, mis primeros libros tienen mucho de eso, porque, digamos, como que me propuse también a indagar un poco más sobre una serie de gestos o de tradiciones que me llevaron a releer toda una mitología y todo digamos, un conocimiento incluso. Bien. Guillermina, en tu caso, la percepción, ¿qué rol juega en todo esto? Ahora, capaz que enganchando con lo de Sí. Jairo, algunas cosas que dijo, claro, hay algo de desconocer, o de la sensación del desconocer, que tiene que ver con el misterio, ¿no? Y que para mí, hay un autor que yo he leído en relación a esto, que se llama Peter Sloterdijk, que es un filósofo alemán, y decía como que hay un hueco en el continuum de las cosas, ¿no? Y para mí, mi definición de la poesía siempre tuvo que ver con esta idea del hueco,
como algo que forma parte de un cuerpo, de una corporalidad, de un fenómeno, pero que no tiene todavía la consistencia de definición, digamos, ¿no? Entonces, eso se vuelve una obsesión porque al no tener respuesta, esto que decías como algo que no se resuelve y que tengo que ir a buscar. O vuelve a mí todo el tiempo, ¿no? Son como las dos vías. Entonces, como el proceso perceptivo para mí tiene que ver pasando de esto que yo decía, bueno, que el extrañamiento es algo que se puede dar naturalmente, pero cuando se lo toma como técnica, es el ejercicio en realidad de volver a definir las cosas, de resignificar las cosas, no necesariamente negando lo que ya eran para nosotros, pero sí cuando algo guarda como ese efecto de recurrencia, de volver, de obsesión, está como, o sea, yo tengo la sensación de que pide que uno intente hacer un movimiento, que lo corra del lugar fijo y cristalizado donde está. Entonces el ejercicio de modificar la percepción tiene que ver con, capaz que no es resolver un problema para siempre, pero por lo menos obtener otro, ¿no? Y seguir como jugando con otro problema y otra pregunta y otra búsqueda. Y la potencia que yo encuentro en eso de la resignificación, de quedarse con lo que a uno ya conoce, pero que no puede mutar y no puede moverse del lugar, es justamente que la manera en que nosotros percibimos al mundo infiere en las posibilidades de existencia de yo con eso y de eso en sí mismo. O sea, si yo creo que lo que yo percibo es la cosa, no voy a pensar que tiene posibilidades de ser algo más de donde yo lo puse, digamos, ¿no? O donde yo me puse en relación a la cosa, siempre es como un vaivén. Entonces siempre como la escritura o el ejercicio de escritura desde esa modificación de la percepción y de intentar reescribir la percepción, tiene también como, por lo menos la potencia de uno poder moverse de los lugares de estancamiento, sea en la escritura o sea en lo personal, ¿no? Es como, es una retroalimentación que no cesa, digamos, de darse. Ahí está, y en medio del buceo ese que hacen ustedes, o de esa exploración, de esos sentimientos y esas percepciones, ¿cómo va surgiendo la idea, Jairo? ¿Cómo se van acercando a la idea? Y bueno, las ideas tienen caminos misteriosos, casualmente, porque, digamos, es muy raro. Uno tiene una primera idea de lo que quiere hacer, Sí. en el proceso puede cambiar se puede mutar, ¿no? Esa idea según lo que uno creía que iba a hacer, y posiblemente el lector vea otra cosa, ¿no? Sí. Así que, bueno, es como parte también de esta idea de la percepción, ¿no? Cómo uno percibe la cosa al principio, pero creo que digamos, el cuerpo que se está construyendo va a salir en pleno proceso. No sé, al menos es mi caso. Sí. Supongo que habrán poetas que se imaginan cómo quiere el poema y lo hacen así como se lo imaginan. Pero en mi caso, yo capaz tengo como una especie de idea primera, camino hacia ahí y en el proceso me puedo encontrar que, bueno, quizás giro por acá o cambio esto o posiblemente termino escribiendo otra cosa. Entonces, no estoy muy claro, que son como muchos factores a la vez, ¿no? Que intervienen. Bien, Y Guillermina, por lo que veía, también apoyás lo que dice Jairo. ¿Transitas por el mismo camino o parecido? Sí, o sea, esto último que decía, que en realidad a veces se termina escribiendo sobre algo que no está en un punto inicial, creo que tiene que ver con que el proceso de escritura es como investigativo. Entonces, a veces en el proceso surge algo mucho más interesante de lo que uno de antemano tenía ganas de escribir sobre. Y capaz que lo que se me ocurre nombrar
es que siempre se transmite como esa idea de, bueno, de generar perspectiva sobre la intención primera, ¿no? Y siempre como que la idea de perspectiva se asocia a tomar distancia de las cosas, ¿no? Como, bueno, alejarse un poco, Sí. que macere y bla, 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 pero yo creo que hay como muchas formas de generar esa perspectiva, ¿no? Una puede ser el distanciarse, ¿no? El irse y regresar y ver cómo se percibe esa idea, esa intención después de un tiempo y de no verse un rato, pero también como la sobreexposición, la proximidad, como ir abriendo hasta que se desmenuce todo lo que hay en esa idea, también potencia porque a veces vemos como la totalidad y en los detalles de eso sobre lo que queremos escribir hay como cosas más específicas en las que capaz que podemos profundizar mucho más que si hablamos de este primer punto. Y algo que capaz que también me gusta hacer es como el juego de la descontextualización o desterritorializar algunas ideas. Queremos hablar sobre algo o nos recurre una obsesión sobre algo y a veces la forma de hacer que se despliegue el texto es ponerlo a jugar en un lugar incómodo eh, al que no pertenece por lo menos a priori, ¿no? Entonces, cuando yo planteé esto del giro animal en un principio, es como un concepto que justamente es un paradigma enorme, y de que si me pongo a hablar nos vamos, pero plantea la redefinición de los límites entre lo animal y lo humano. Una definición que además es autoimpuesta por el hombre define lo que es el animal y se lo define como el animal que se predice a sí mismo, ¿no? Que se define. Entonces, en esa búsqueda de reescritura de los límites, primero, que se multiplican dónde termina una cosa y la otra, y segundo, que se permite una permeabilidad. Entonces, yo, por ejemplo, he experimentado mucho en la escritura sobre vínculos, que es como algo que a mí me recurre, interceptado por lo animal, ¿no? Entonces pongo algo que es sumamente de mis vínculos humanos en corporalidades o características que no lo son y ver cómo se despliegan ahí. Y es un lugar incómodo en el sentido de que no es a donde pertenecen, pero hace que las posibilidades de existencia de esa idea, de ese juego, sean otras y muchísimas más. Entonces es como otra forma también en la que siento que le doy desarrollo al texto, o es como, bueno, hago esta mezcla y veo qué surge, ¿no? Claro. Es más difícil también, Guillermina. Sí, claro, pero bueno, es como, yo no soy una escritora apurada, yo me tomo mis tiempos, Bien. entonces, que lleve lo que lleve, digamos. Bien, Jairo, y en tu caso, ¿qué papel, qué importancia le das a la investigación en el texto? Es importante, es Claro. primordial, diría yo, porque si quiero hablar también, o digamos, hay como dos tonos, un tono más inmediato y personal y como un tono más de carácter investigativo, que eso también de alguna manera me ayuda un poco en la forma que va a tener el poema, porque también trato de que cada libro tenga una forma, una estructura particular que tenga que ver con digamos, con el tema o con la idea del libro. Entonces, por ejemplo, en el libro, tengo un libro que se llama Pasear Lunático, que son 3 poemas nada más. La idea central, como lo dice el título, es el desplazamiento, la peregrinación. Entonces, de alguna manera, que los textos sean largos también remiten a esa idea de ir caminando poco a poco, caminando, caminando. De hecho, hay 2 textos que son sobre unas caminatas, ¿no? Una caminata en Cabo Polonio y otra como sobre el recorrido del cuerpo. Entonces, eso también, digamos, sobre todo en el cuerpo hay como una investigación previa y eso ayuda a la forma o a la estructura que va a tener el texto. O en otros casos también he hecho juegos así con el espacio y eso, que también viene por las investigaciones previas, que tiene que ver con el tema,
y bueno, en el mismo Pasear hay unas páginas que son como ideas de constelaciones, pero hechas con palabras, porque está esta idea de lo cósmico también. Ujú, Así que para mí es fundamental, porque ante todo un libro es una investigación, ¿no? Así como se hacen monografías o tesis, tienen ujú. hipótesis y premisas y esto, creo que se puede aplicar también descontextualizando eso a un proyecto creativo que de alguna manera también tiene que intentar contestar preguntas o crearlas al menos, Ujú. y eso te va a generar más preguntas y de alguna manera tienes que armar o tratar de descifrar eso. Entonces, sin duda, hay una base investigativa que es muy importante. Bien, Guillermina, ¿estás de acuerdo también? Sí, claro. Sí. Yo me voy a tomar la libertad de preguntarles, porque ya atravesamos varios de los temas que ustedes habían planteado. Esto es muy rápido, es simplemente algunas pinceladas de cómo hacen ustedes su proceso creativo, de qué involucran, de qué supone para todos ustedes. Pero me gustaría saber por qué la poesía como género literario, por qué la eligieron los dos. Guille. Yo, Adelante. es horrible porque siempre tengo que pensar igual esto, ¿no? Esa Como es la debería idea. tener la respuesta, pero no lo sé. Eh, yo no es que dije quiero escribir poesía, fue como el lugar que me generó o que se me fue abriendo de manera cómoda para la escritura. Em, sí, capaz que después de ya haberme metido, he como confirmado eso en el hecho de que la poesía tiene un millón de posibilidades de corporizarse, o sea, eh, entra mucho porque digamos, su frontera tiene como una densidad y un grosor muy ambivalente, eh, y está bueno también para uno ir como eh, probando diferentes formas de trabajar en la poética. Entonces, como que en ese sentido, creo que siempre tiene como esa característica de fuga, ¿no? Que siempre se está no dejando atrapar mucho por como las estructuras de cómo se configura un discurso, ¿no? Siempre la poesía está como intentando zafar de eso mismo a pesar de que trabaje con el lenguaje. Em, y, o sea, a mí lo que me fascina es como esa falta de definición que yo siento que la única forma de eh, definir lo poético es cuando se lo encuentra, ¿no? Como que uno lee y sabe que algo Ahí es está. poético porque genera un efecto poético, entonces está como en existir, ¿no? Y a mí me fascina como eso, leer algo y sentir que es poético, sea o no un libro de poesía, em, como que se manifiesta en el acto, ¿no? Hay algo de eso. Y eso esté fugando y coincide mucho con mi idea de lo poético, que justamente es intentar indagar sobre las cosas que aún no pueden ser nombradas o uno no ha conseguido nombrarlas, ¿no? Y que nunca sea una resolución. Esto que yo decía del hueco es como, bueno, se trabaja sobre el hueco de algo, sobre eso que guarda el misterio y que aún no puede ser nombrado, y cuando se intenta resolver eso, se regenera otro hueco, nunca puede ser algo que se llena y se tapa y se terminó acá. Entonces es como esa característica de lo incesante, de lo que no va a acabarse, me sigue como conquistando para estar ahí. Bien, muy clara. Jairo, en tu caso. Sí, también comparto la idea inicial de Guille, que yo no escogí tampoco escribir poesía, pero una vez que empecé, noté que era como el género más idóneo para trabajar ciertas ideas sobre el lenguaje, porque para mí la poesía es como el lugar donde se puede tensionar o se puede explorar el lenguaje
de una manera más extrema incluso. Y también con un grado de libertad que capaz otros géneros mayormente no lo tienen, ¿no? Como la novela o eso, que están más anclados a lo referencial, mientras que un poema incluso puede ser solo sonido, y es como algo maravilloso también en sí mismo. Y también comparto esta idea de que es un género que se abre a muchas posibilidades, digamos que sus límites no están muy claros, aunque uno tiene como una especie de idea de lo que es un poema, de la manera más clásica. eh, Saliendo un poco de ahí, hay todo un universo un universo poético que sobrepasa esa idea que uno tiene normalmente de lo que es un poema. Así Claro. que, además, también lo poético no solo está en un poema, está o sea, en la vida y en muchísimas manifestaciones artísticas, y creo que se puede cruzar además. Entonces, eso da posibilidad a una serie de indagaciones por otros lados y complementos con lenguajes artísticos que a mí particularmente me resulta, o sea, es como que es mucho más fácil, o al menos en mi caso, fluye más por ese lado. Bien, pero no descartan algún día escribir alguna novela, no tiene por qué estar descartado eso. Y no sé. Bueno, pero si no se parece mucho a una novela, vamos a decir que es un libro de poemas y lo vamos a hacer valer por ahí. Ahí Esa es está. como la excusa que siempre va a estar. Sí. Jairo, Guillermina, les agradezco muchísimo esta posibilidad de haberlos conocido y profundizar, aunque sea un poco más, en la obra de ustedes. Jairo, cuando hablábamos y nos coordinábamos este encuentro, decía, yo si quieren puedo leer un poema, tenemos poco tiempo, y Guillermina también está invitada, si quieren compartir algún texto, sería maravilloso para poder cerrar esta posibilidad que me dio la Fundación Mario Benedetti, cosa que agradezco de conocerlos y de compartir con la gente el trabajo que están desarrollando. Bueno, eh, voy a leer un fragmento nada más porque son todos muy largos, así que. Bien, te vemos y te escuchamos. Esto es un fragmento de un poema que se llama Letanía Namaste, que está en el libro Pasear Lunático. Poco a poco empiezo a sentir mi cuerpo. Las manos titilan luz, el pecho fustiga la penumbra con sus mares, el iris del tercer ojo enganchado al origen de este cuerpo que flota, cuerpo para hundirse, lleno de letras, los huesos poderosos, la lengua amanecida por venganza, la oreja llena de olas desmedidas, la entrepierna enjollada con luces salvajes, y un puñado de tierra del camposanto en el ombligo, en este cuerpo de niño que crece pasando planetas, cuerpo de bestia pues que se asoma para no pensarlo demasiado. Qué poca atención al cuerpo masticado y su relación con la luz, porque me cuesta ver lo obvio. Ahora encantado estoy con el milagro y el misterio. Muchas gracias, Jairo. Hermoso, felicitaciones. Y Guillermina, Gracias. ¿nos regalás algo también? Bueno, voy a leer lo que encontré porque no tenía planeado. Uno Bien. cortito. Siameses se llama. Ponemos los ojos viscos, simulamos que no existe punto ciego donde ocultarnos de los otros, que lo ajeno es territorio idéntico a los movimientos rituales con los que cortejamos lo mutuo. Asignamos palabras a sonidos que no intentan decirnos nada para convertir la coincidencia de nuestros cuerpos en una compañía. El riesgo de este juego mimético será negar nuestro rostro, confundirlo con otros pelajes cuando nos quedemos solos. Mantengamos la distancia suficiente para permitirnos el miedo o la voluntad de abandonarnos sin remordimientos.
Precioso, Guillermina. La verdad que ha sido un gusto escucharlos, conocerlos, y bueno, queda planteada la invitación para todos quienes están viendo este diálogo que mantuvieron ustedes, que mantuvimos los tres, para seguir profundizando entonces en la obra de ustedes dos. Gracias a los dos y gracias de nuevo a la Fundación Mario Benedetti por esta chance. Que pasen bien. Muchas gracias, un gusto, Rosina. Igual. Gracias y bueno, que las pasen bien. Hasta pronto. Chao.